La pregunta es simple, ¿se puede aprender un concierto de Mozart en una semana? La respuesta corta es sí, pero no sé si yo pueda. Entonces la idea va a ser desafiarme y probar si es que se puede. Tengo un horario ya planificado y voy registrando los avances para ver cómo va. Fin del primer día. Algunas pequeñas aclaraciones. Ya debe estar escrito por si acaso, pero el concierto que escogí es el número 13, el Kagel 415. Lo había impreso aproximadamente 4 años atrás, leí como 2 páginas y lo abandoné. Entonces, tal vez por eso hoy día no ha sido un día tan malo, porque algo había visto. Con respecto a cómo lo estoy abarcando, son 3 bloques al día en donde estoy viendo una determinada cantidad de páginas y un cuarto bloque al final del día donde hago todas las páginas que he trabajado y bueno, al día siguiente tendré que ver para atrás también para finalmente poder tocar todo el concierto completo. Casi es un día perfecto hoy día respecto al concierto, bah, no perfecto, pero bastante bien, salvo por un pasaje que es realmente incómodo. Por más de ser un simple patrón melódico, la inclusión del fa sostenido en la izquierda hace que el pasaje se vuelve un poco incómodo. Con respecto a digitación, estoy usando la siguiente de aquí. No sé si sea lo mejor, ya vamos a ver con los días. Y justamente hablando de eso, creo que no tomé en cuenta que van a haber pasajes que van a necesitar más de un día para que salgan más claros. Entonces tal vez tendré que trabajar en la última tanda, no solamente la memoria de todo, sino enfocarme en esos pasajes que necesitan un poco más de tiempo. Día 2. Hoy día tocó ver la reexposición del primer movimiento, que por un lado hizo que pueda avanzar más páginas de las que estaban propuestas para el día, aunque personalmente debo confesar que, especialmente cuando se tiene que memorizar, las reexposiciones siempre me causan un poco de flojera, por los pequeños cambios que presentan al compararse con la exposición. Y ni hablar de las digitaciones, que sería ideal poder mantenerlas, pero los cambios de tonalidad lo hacen algo problemático. Sin embargo, como aquí se vuelve a la tonalidad de Do mayor, pasajes como el de ayer se vuelven mucho más fáciles al poder mantener la misma digitación para cada patrón melódico ahora que ya no hay alteraciones. Otro detalle que creo que es importante mencionar es lo útil que es reducir pasajes de manera que sea mucho más fácil a la hora de memorizar y tocar. Aquí, por ejemplo, si tomamos la primera nota de cada idea, estamos formando una escala ascendente. Y empezaron los problemas, es el tema de la memoria. Van aproximadamente 32 páginas quitando las orquestales y ya estoy por terminar el segundo movimiento. Hay pasajes como, bueno, ideas en el segundo movimiento que tienen pequeñas variaciones en el bajo alberti o las mismas variaciones melódicas en la derecha. Además, el hecho de que ya tengo todo el primer movimiento encima, al cual tengo que ir recordando y tocando todo de corrido. Entonces ya se está volviendo un poco pesado. Lo que tal vez sucede es que no estoy viendo el tema de la memorización de la mejor manera, lo cual significa un poco más de tiempo para análisis, ver estructura, que es lo que voy a hacer en los siguientes minutos y vamos a ver qué pasa. Algunas consideraciones rápidas.
Aquí el tema 1 sería el señalado siempre y cuando consideramos la primera exposición de la orquesta como una introducción. De lo contrario, el primer tema sería este. La entrada del piano sería el comienzo de una doble exposición o simplemente un tema nuevo para diferenciar la llegada del solo. La segunda frase conclusiva podría considerarse parte de la primera por lo similares que son. El comienzo de la segunda parte del desarrollo inicia con el tema de la introducción en la orquesta ahora en la menor, la relativa de do. La tercera parte desarrolla la transición de la exposición, y la retransición es precedida por 4 compases y una sexta alemana. Las tonalidades por las que pasa el desarrollo son sol y do en la primera parte, la menor en la segunda, y en la tercera la secuencia de mi menor, la mayor, re menor, sol mayor y do mayor. En otras palabras, desciende por quintas. La reexposición no presenta ninguna gran variación estructural. El segundo movimiento es de forma ternaria, pero se le agrega una pequeña coda con una cadenza. El tercero es un rondó. La sección B tiene la particularidad de ser un adagio en la tónica, pero en modo menor. La C está en la menor, y para finalizar la obra hay una codeta. Y se acabó el jueves, y ya estoy un poco más tranquilo, estoy un poco de mejor humor. Lo de la memoria está mejorando de todas maneras, ya vi todo el concierto, o sea, hasta donde estoy en el tercer movimiento, y va mejorando, de todas maneras va mejorando, no hay mucho que decir hoy día, así que nos veremos mañana. Se acabó el viernes y faltan 3 páginas para terminar de ver el concierto. Pero esto no acaba aún, pues quedan pasajes que aún debo trabajar para que salga todo de corrido, lo que significa que mañana sábado, luego de terminar las páginas que quedan, tendré la tarde y noche para pulirlo y con suerte grabarlo el domingo. Vamos a ver qué sucede. El séptimo y último día fue exclusivamente para grabar. Algunas tomas no salieron perfectas, pero considerando que solamente fueron 7 días para aprender el concierto, creo que estoy algo contento con el resultado. Voy a dejarles en la descripción del video el link para que lo puedan ver habiendo terminado esto. Bueno, y con eso concluye la semana. Creo que la respuesta a la pregunta inicial es un sí. Por suerte, algunas cosas pudieron haber mejorado, pero bueno, ya lo tenemos en cuenta para la próxima. Quisiera agradecer a Carlos, Daniel y Walter por ayudarme y guiarme un poco con la edición, que recién estoy empezando con esto.
a Pedro por ayudarme con un poco las digitaciones, y finalmente, por más que me vaya a decir que el Mozart está un poco feo, y es porque he tenido solamente una semana para hacerlo, a mi maestro Pablo, que es el que me inspira a hacer este tipo de locuras. Nos veremos hasta la próxima.